Bueno, muy bien, muchas gracias, Carmen. Quiero, en nombre de la Asociación Volver a Marx, saludaros muy fraternalmente a todos y a todas que desde distintos países y al menos dos continentes nos enlazamos para hacer lo que ha pedido el eminente sociólogo argentino Atilio Borón en un artículo del pasado 22 de abril sobre el 150 aniversario del nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov, que es estudiar la obra, él dice, no solamente de un seguidor o del mejor seguidor de Marx y de Engels, sino de un enorme revolucionario que no se comprende sin entender a Marx y Engels. Por eso os agradecemos mucho haber estado en el curso anterior, pero que tampoco se le hace justicia ignorando su condición de enorme revolucionario teórico y práctico que dirigió la primera revolución obrera y campesina a nivel nacional, que organizó un tránsito civilizacional entre el capitalismo y el socialismo, periodo de tránsito en el que todavía estamos. ¿Quién es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin? Él es un joven intelectual de la clase media de fines del siglo XIX que asimila el marxismo como vía de solución a la secular opresión del pueblo obrero, del pueblo servil y del pueblo campesino habitante del entonces Imperio Ruso. Su abuelo paterno, Nikolai Ulyanov, pertenecía a la etnia calmuco-mongola y había sido siervo, que no es campesino, sino es siervo. Eso muestra la prolongada relaciones feudales que tuvo el Imperio ruso en comparación con el fin del feudalismo en Europa occidental. Como digo, un siervo de un terrateniente de la provincia de Nizhny Novgorod. Su padre había sido un director de escuelas de instrucción pública y eso le permitió acceder al tratamiento de excelencia e incluirse a la pequeña nobleza. Su madre había sido hija de un médico judío y de una señora luterana alemana que había obtenido el título de maestra de la enseñanza primaria, de manera que en Lenin tenemos, digamos, un representante de las clases populares de aquel imperio ruso que era decadente, lo que no significa que sus clases populares fuesen decadentes, como se demostró en la propia biografía de este joven Ulyanov, porque corren por su sangre la etnia rusa, la calmuca, la judía y la alemana. En el 1887 es deportado por participar en una manifestación estudiantil. Al regresar de la deportación empieza a estudiar El Capital en un círculo marxista clandestino en la ciudad de Kazán. De 1889 a 1893 se forman sus convicciones marxistas y consigue estudiar, a pesar de que le echan de la universidad y a través de muchas vicisitudes, la carrera de Derecho. Entonces, nosotros preguntamos, ¿por qué hay que estudiar a Lenin en el siglo XXI? Hay que recordar que el siglo XX ha estado marcado por la victoria bolchevique en Rusia, que estuvo dirigida por el Partido Comunista Bolchevique de Lenin, dirigido por Lenin. Su dirigente más importante fue Lenin. Lenin, junto con sus camaradas, pero sin ignorar su protagonismo, es fundamental para preparar esa victoria, con su trabajo de organización, su trabajo de estrategia política, la educación de cuadros, organizar el partido en condiciones de la clandestinidad y de la derrota de 1905. No se produjo una primera revolución contra la autocracia, la tiranía zarista, pero luego es fundamental en la creación del nuevo Estado revolucionario, que se formó por la Unión Federal
de las repúblicas socialistas soviéticas, que era una novedad absolutamente histórica. No solamente Rusia, sino que la revolución creó las condiciones para el nacimiento de nuevas repúblicas, incluso de países con mucha distancia económico, social, cultural con respecto al pueblo ruso. Y la creación de la Internacional, de los nuevos partidos comunistas, que ha sido la más importante escuela de revolucionarios jamás conocida en la historia. Pero tras su muerte, la obra de Lenin lo que ha hecho es avanzar y agigantarse. Por ejemplo, se desarrolló una gigantesca industrialización planificada y socialista, hecho desconocido en la historia de la humanidad, que él en vida había preparado a través de un primer plan que se llamó el plan electrificador, y que luego dio lugar, como digo, a este desarrollo industrial en un país sin la acumulación de riquezas que hizo el mundo occidental sobre la base del saqueo colonial sobre los pueblos del mundo. Rusia revolucionaria llegó a la era industrial por sus propios medios y por la dirección del partido, y teniendo como guía la teoría marxista-leninista. La cooperación agraria, la reforma agraria, el fortalecimiento del partido, que tuvo que enfrentar luchas contra la oposición interna, la oposición externa, conspiraciones dentro del Ejército Rojo, el reforzamiento de la unidad obrero-campesina, la inmensa victoria sobre el nazismo de 1945, no es secreto para nadie que es el Ejército Rojo y es la Unión Soviética quien aplasta un peligro mucho peor que el COVID-19, que era el régimen criminal nacional socialista nazi alemán, que fue derrotado por la Revolución Soviética, ¿no? A partir del 45 esta victoria cambia el mundo, permite el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, el triunfo del ideal antifascista y del ideal democrático, no democrático liberal, sino democrático revolucionario. Esta victoria hizo avanzar el socialismo en el mundo, puso fin a los imperios coloniales clásicos y favoreció la victoria revolucionaria de los partidos comunistas en muchos países del mundo, en Europa, en Asia, etc. Esta realidad hace que después de Lenin llamarse simplemente marxista es no comprender los desafíos de nuestra época. Ya el leninismo es el marxismo de nuestros días. Entonces, ¿qué representó estos hechos para los pueblos oprimidos y para los trabajadores oprimidos? Quiero ofreceros la cita de el padre de la patria vietnamita victoriosa y revolucionaria que aplastó en el siglo XX 3 imperios: el francés, el japonés, primero el japonés, el francés y el norteamericano, gracias a la tarea y la dirección de Ho Chi Minh. Y Ho Chi Minh explica en un artículo que se llama ¿Por qué me hice leninista?, la emoción que siente al descubrir a Lenin. Y dice Ho Chi Minh: un camarada me dio para leer la tesis sobre las cuestiones nacionales y coloniales de Lenin, publicada por la revista L'Humanité. Había términos políticos difíciles de entender en este libro, pero a fuerza de leerlo una y otra vez, pude finalmente comprender gran parte de este. Qué entusiasmo, emoción y confianza infundió en mí. Estaba exultante de alegría hasta las lágrimas. Aunque estaba sentado solo en mi cuarto, grité alto como si me dirigiera a grandes multitudes: queridos mártires, compatriotas, esto es lo que necesitamos. Este es el camino a nuestra liberación. Después de entonces, yo tenía plena confianza en Lenin y en la Tercera Internacional. Aquí termina la cita de Ho Chi Minh. Antonio Gramsci, famoso dirigente comunista italiano, escribe la emoción de los obreros italianos.
abro comillas, cuando en julio de 1917 llegó a Turín la delegación enviada por el Soviet de Petrogrado, hoy se llama San Petersburgo, pero para nosotros siempre será Leningrado, a la Europa occidental, los delegados Smirnov y Goldenberg, que se presentaron ante una muchedumbre de 50.000 obreros, fueron acogidos con ensordecedores gritos de ¡Viva Lenin! ¡Vivan los bolcheviques! En otro artículo del 7 de junio de 1919, Gramsci escribe: Lenin ha demostrado ser, y lo atestiguan cuantos lo conocían, el más grande estadista de la Europa moderna. Ha sido capaz de abarcar con su despejada mente a todas las fuerzas sociales del mundo que podían ser utilizadas para el bien de la revolución. Mete en atolladeros y derrota a los estadistas más refinados y astutos que sirven a la burguesía, cierro comillas. En 1921, en el premio Nobel de Física en 1921, Albert Einstein, inventor de la teoría de la relatividad, afirmó: en Lenin admiro al hombre que ha puesto en juego todo su poder con una completa negación de su persona para la realización de la justicia social. El gran poeta español Antonio Machado escribió que la política de Lenin y Stalin se caracteriza no solo por su alcance universal, sino también por un claro sentido de lo real, cuya ausencia es siempre en política causa de fracaso. Me parece importante subrayar la afirmación que hace un sociólogo ruso, que había sido opositor al régimen soviético, al sistema soviético, ¿no? Que cayó de manera contrarrevolucionaria en diciembre de 1991. Se trata de Alexander Zinoviev, que escribe en su libro El fin del imperio del mal lo siguiente: él es uno de los más importantes personajes en la historia de la humanidad y el personaje más relevante del siglo XX. Cuando me piden nombrar a las mayores personalidades del siglo pasado, siempre digo y repito Lenin y Stalin. El siglo XX es el siglo de Lenin y Stalin. Como dijo el presidente del Partido Comunista Uruguayo, Rodney Arizmendi, Lenin incorpora al marxismo un conjunto de tesis teóricas y la experiencia de la grandiosa praxis revolucionaria que dio nacimiento a nuestra época. Cierro comillas. Lenin descubre con precisión que vivimos no en cualquier capitalismo, sino en su fase imperialista. Aporta la teoría y práctica del partido de nuevo tipo y de su agrupación mundial, la Internacional Comunista, y una teoría de la revolución triunfante. Citando nuevamente a Arizmendi, el marxismo-leninismo es, dice, la gran teoría revolucionaria de nuestra época y también un cuerpo científico en permanente renovación y búsqueda. Hasta aquí los elogios. A partir de ahora, algunos insultos. Si alguna parte de la burguesía culta y democrática, pretendidamente, se permite alguna cortesía formal hacia Carlos Marx, está totalmente de acuerdo y converge en vomitar unida como clase todo su odio irracional contra Lenin. Pero esto, en lugar de descalificarlo, es una muestra de la grandeza de Lenin. Aznar acusa a Lenin de matar a millones. El diario franquista español ABC lo llama machista y reprimido sexual que vivió de su madre. La ideología de género al servicio del fascismo. Un candidato del partido fascista español Vox, de nombre Contreras y catedrático universitario, lo llama uno de los grandes genocidas del siglo XX. Bueno, ¿cómo vamos a organizar el curso? En cada clase vamos a examinar los siguientes aspectos de Lenin, que en realidad no son los únicos destacables, porque, como señala Atilio Borón, es también otro universo de conocimientos, de propuestas de investigación de la mayor importancia, pero sí de los que nos han parecido esenciales. Aceptamos que otros compañeros digan que hay otras cuestiones que tenían que haberse incluido, pero tras esta introducción, la siguiente clase, planteamos un repaso a las primeras obras y su rol en la formación
del primer partido marxista ruso, llamado Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, del que salió el Partido Comunista Bolchevique, dirigido por Lenin. Y es el comienzo de su liderazgo teórico y político. La tercera clase será la concepción del partido que él tiene en el libro ¿Qué hacer? Y la ruptura con el reformismo menchevique. El mismo Atilio Borón señala con agudeza que es una concepción que abarca, por lo menos él dice, 4 momentos y que estuvo en continua construcción, que lo correspondiente al marxismo es la reflexión, la rectificación, la propuesta continua, ¿no? Concibe el tipo de partido necesario para unir al proletariado, para tomar el poder político y para dirigir la emancipación social. La cuarta clase será el descubrimiento de la fase última del capitalismo, que es la que vivimos, el imperialismo, capitalismo de los monopolios, de las grandes concentraciones de capital. Texto central para entender el capitalismo dominante en el 2020 a nivel mundial. La quinta, la concepción de la revolución en el Estado y la revolución y la victoria revolucionaria. La sexta, la propuesta que él hace para solucionar la cuestión nacional. Textos que sirven para crear estados socialistas federales y nuevos estados independientes, emancipar a los pueblos bajo dominio colonial y reconocer los derechos nacionales desde la óptica de los más oprimidos, de los trabajadores y trabajadoras. Y séptimo y último, la economía del socialismo bajo el mando, bajo la dirección de Lenin, al frente del partido y del Estado. En el estudio de las dos fases por las que atravesó la construcción económica en vida de Lenin, comunismo de guerra y nueva política económica. Nosotros pensamos que sin estudiar y asimilar el marxismo-leninismo no podemos entender la economía mundial, las relaciones internacionales, estudiar la correlación de fuerzas a nivel mundial, la solución a problemas organizativos y las contradicciones del momento, ni las medidas que podemos tomar, que no se las podemos pedir a Lenin. Lenin ofrece un marco teórico y en su época práctico que nos sirve de referencia, pero las decisiones son nuestras, de cada pueblo, de cada clase trabajadora, a tomar para superar un capitalismo que es decadente y que yo creo que hoy más que nunca expresa con claridad que solo tiene miseria y muerte que ofrecer. Si no asimilamos bien la teoría marxista-leninista, se cometen fallos garrafales, como reconoció autocríticamente para Venezuela ese gran comunista venezolano que fue Eduardo Gallegos Mancera, que dice: no recordamos a cabalidad lo que la doctrina leninista sobre el Estado debía haber significado como orientación para nosotros, y se refiere a un episodio en 1958. La falla ideológica en nuestra dirección es algo absolutamente innegable. A diferencia de otros países donde los destacamentos de vanguardia manejaban los problemas teóricos con profundidad, en Venezuela hemos sido muy pragmáticos, poca dedicación hubo al trabajo teórico. Sin trabajo teórico se cometen grandes fallos políticos. Tenemos, como siempre hemos preparado algunas preguntas para animar un poco el debate, si es que no surgen preguntas de vosotros, y una bibliografía que incluye la biografía de 1950 del francés Gerard Walter, la biografía de Lenin del filósofo húngaro George Lukács, este artículo de Atilio Borón del mes pasado, Lenin a 150 años de su nacimiento, y el texto de Rodney Arismendi, interesante para América Latina, se llama Lenin, la revolución y América Latina. De que por mi parte aquí termino la exposición y quedo a la disposición de lo que os parezca expresar.